Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy Fabián Rodríguez y bueno, hoy tenemos la última entrega de lo que han sido estas charlas que han estado hasta su punto algo interesantes, ¿verdad? Para mí ha sido todo un placer darles estas pequeñas charlas y pues también a la vez siente uno como una ligera nostalgia porque uno siempre quiere como llenar más de información la gente. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento considero que han sido pertinentes las que se han dado. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante porque inclusive vamos a empaparnos de información que tal vez no sabíamos, y en situaciones pandémicas de enfermedades respiratorias como la que tenemos actualmente, es importante que las sepamos para mantener nuestra salud. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar sobre el sistema respiratorio, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y hoy, como siempre, vamos a comenzar a hablar un poquito de la anatomía del sistema respiratorio, que es sin duda alguna importantísimo para nosotros, puesto que es el sistema que nos permite el ingreso del oxígeno a nuestros tejidos y el egreso o la salida de un gas que puede llegar a ser tóxico para nosotros, como lo es el dióxido de carbono. En la presentación vamos a iniciar con una pequeñita charla de anatomía. La anatomía del sistema respiratorio, si me pueden poner la presentación, que vamos a verla. Ahí en pantalla ustedes tienen todo lo que es el tracto respiratorio. El tracto respiratorio está compuesto de varios pasos de aire, por decirlo así, y vamos a empezar desde la cabeza hasta los pulmones. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver el inicio de ese tracto, que es la nasofaringe y la orofaringe, o lo que se llama la naso-orofaringe en conjunto, que es simple y sencillamente un paso es un paso doble, porque es un paso entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Al final de una estructura que se llama faringe, hay una vía para los dos sistemas, tanto como para el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Pero antes de eso tenemos que hablar sobre lo que hay en la cavidad nasal y en la cavidad oral que permiten que el aire se caliente, y esos son los cornetes nasales y lo que llaman las estructuras adenoídicas, y todo el tejido que recubre la cavidad nasal, como lo pueden ver en imagen, está cubierto. Tiene un montón de células que tienen unos pelitos que se llaman cilios, y ellos son los que permiten filtrar cada una de las bocanadas de aire que nosotros tomamos. La nariz, desde su entrada, desde las fosas nasales, tiene unos pelitos, unos vellos que son visibles, pero las células de la mucosa nasal están cubiertas de cilios también, precisamente para ello. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros atrapamos porque el aire que nosotros respiramos está muy viciado, está muy sucio, y más en la actualidad, y más si vivimos en ciudades muy industrializadas? Todo ese aire que nosotros tomamos es filtrado por las cavidades nasales y por los cilios. Más adelante vamos a ver qué sucede con estas cosas que se quedan ahí atrapadas. Cuando el aire ingresa hacia la naso-orofaringe, que ahí la tenemos en pantalla aún, pasa por lo que se llama la faringe. La faringe es una doble vía. Hay una estructura, una vía que es para los alimentos y una vía que es para el aire que nosotros tomamos. ¿Qué es lo importante en esta zona? En esta zona, como es una zona de transición entre comida y aire, ¿verdad? Hay una estructura, un cartílago,
que se llama epiglotis. Es un cartílago pequeñito que funciona como tapa para que cuando nosotros estamos comiendo o bebiendo algo, no se nos vaya la comida por la tráquea, sino que la comida se vaya para el esófago. Eso es lo importante de comer y no hablar. Por eso nuestros abuelos nos decían, coma calladito. Entonces, si usted está comiendo y está hablando, la epiglotis está abriéndose y cerrándose, ¿verdad? Y ahí es donde puede irse el alimento por la tráquea y bueno, broncoaspirar y nos podemos inclusive hasta ahogar si no nos hacen una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. Ahora, hay veces que tenemos suerte y del todo no se van los alimentos y se logran desviar porque la epiglotis se cerró a tiempo y así no broncoaspiramos. Ahora, después de la faringe, en la siguiente diapositiva, nosotros tenemos una estructura que se llama laringe. Ahí están los órganos que se llaman los órganos de la fonación. Es la parte más alta de las vías respiratorias y ahí están nuestras cuerdas vocales que cuando introducimos aire e intentamos fonar, las cuerdas vocales vibran para que el aire a su paso pueda producir ese sonido que es la voz y que depende del grosor, de la tensión de la cuerda vocal, es nuestra voz, así sea aguda, así sea grave, así sea un tono intermedio. Y esas cuerdas vocales se pueden enfermar, pero ahí podemos incluso tal vez otro día hablar de eso. Esta estructura es una estructura pequeñita de unos 8 centímetros de recorrido, es una estructura de paso de aire meramente y la estructura que sigue es la tráquea. La tráquea es un tubo que está rodeado de anillos, ¿verdad? Esos anillos mantienen ese cartílago abierto para que el aire, para que pueda ser flexible al paso del aire. La tráquea es, dicho sea de paso, un pasito de aire bastante pequeñito, tiene solamente unos 4 centímetros de diámetro y pues esos anillos de cartílago que la tienen reforzada es lo que la mantienen abierta para que el aire fluya en el interior. La tráquea en su interior tiene pequeñas celulitas también recubiertas de muchos cilios, de muchos pelitos que se encargan de expulsar al exterior con fluidos, con moco, las partículas extrañas que quieren entrar a los pulmones. Una vez que el aire pasa por aquí, la tráquea se divide en dos. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que esas dos estructuras, que ese paso termina más o menos en el final del esternón, esas estructuras se llaman bronquios. Ahí podemos ver que son dos bronquios, o sea, la tráquea se bifurca, se divide en dos y van uno para cada pulmón. Los bronquios que son más delgaditos que la tráquea se van segmentando y se van dividiendo y se van haciendo cada vez más pequeños y se llaman al final, que son casi tan delgados como un pelo, se llaman bronquiolos. Entonces, bueno, anatómicamente hay bronquios primarios, secundarios, terciarios y después hay bronquiolos y al final de cada bronquiolo va a haber lo que se llama la estructura primordial o lo que se llama la unidad funcional anatómica de los pulmones, que son los alvéolos. Los alvéolos son los responsables de originar el intercambio ese tan importante entre el oxígeno y el dióxido de carbono, que ahorita se los explico cómo es que sucede. Con respecto a esta anatomía, nosotros tenemos que mencionar que todos estos órganos, los pulmones, la tráquea e incluso el corazón y órganos como el timo están insertos o están metidos en una caja de hueso que se llama la caja torácica. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver que es la caja torácica no son solo los huesos costales, ¿verdad?, sino que está armada con el esternón, con la clavícula, con las clavículas, porque son dos, y con 12 pares de costillas
que están entrelazadas con los músculos intercostales, ¿verdad? Y esos músculos son los que permiten que esa caja se expanda al ritmo de cómo tomamos aire. Si nosotros tomáramos en cuenta eso, bueno, más o menos cada 22, 23 veces por minuto tomamos aire. Y estas estructuras son las que ayudan, junto con, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, un músculo que se llama el diafragma. El músculo del diafragma, que es el que divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica, ¿verdad? Es un músculo fundamental de la respiración. Cuando nosotros expiramos, o sea, botamos aire, el diafragma se desplaza hacia arriba para poder botar todo el aire. Y cuando nosotros inspiramos o tomamos aire, el diafragma se desplaza hacia abajo para que ese aire por presión positiva entre a nuestra cavidad, nuestra cavidad torácica o por medio de la tráquea y llegue a los pulmones. ¿Ok? Eso que vemos ahí nosotros en imagen es el diafragma visto en una vista desde abajo, si se puede decir, y ahí se ve más o menos cómo es que él está recubriendo toda la parte interna y, si se puede decir, superior del abdomen, inferior de la caja torácica. Pero ese es el diafragma, uno de los músculos principales que actúan durante la respiración. Nosotros debemos de entender que la respiración no es el tomar, el inhalar y exhalar aire. El fenómeno de la respiración ocurre en una estructura que se llama el alvéolo. Nosotros cuando tomamos aire, eso se llama inhalación, y cuando botamos aire, eso se llama exhalación. Ese fenómeno no es el de la respiración. Lo que vamos a ver ahorita es la estructura, la unidad funcional, si se puede decir, de todo el pulmón, y ese es el alvéolo pulmonar. Esa imagen que ustedes van a ver ahí a continuación es un alvéolo y él actúa como como unas pequeñas bombas que reciben oxígeno y sacan dióxido de carbono. Es una zona donde ocurren miles y miles y miles de difusiones al día. El alvéolo pulmonar es un capilar. El capilar es donde convergen arterias y venas y sucede algún fenómeno metabólico, en este caso, el fenómeno de la respiración. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a intentar conversar sobre el fenómeno de la respiración. Cada vez que nosotros tomamos aire, gran cantidad de aire penetra en los alvéolos. Y entonces, por difusión, los alvéolos van a agarrar el oxígeno, ¿verdad?, que entra del aire y lo van a desplazar a través de capilares, miles y miles y miles de capilares. ¿Qué sucede aquí? En los capilares hay una molécula que se llama hemoglobina y ella es la que va a captar el oxígeno. Una vez que la molécula de la hemoglobina capta el oxígeno, ella se lo va a llevar por la sangre que va por las arterias. Siempre la sangre de las arterias es riquísima en oxígeno y la de las venas es riquísima en dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono no nos sirve a nosotros. Cada vez que eso sucede, miles y miles de moléculas de oxígeno que van transportándose por la hemoglobina llegan a cada uno de los espacios de nuestro cuerpo porque todos los tejidos necesitan oxígeno. ¿Qué sucede después? Resulta que en la siguiente diapositiva nosotros podemos ver que una vez que esto sucede, la hemoglobina se separa del oxígeno y el oxígeno entra en las células. ¿Qué hace el cuerpo con el dióxido de carbono? Esto es un fenómeno meramente de difusión. O sea, entra, ¿verdad?, a través de una sustancia, de un medio más concentrado a otro medio menos concentrado, y también el dióxido de carbono que sobra de esta reacción sale de las células a
la sangre también, pero no va a la sangre arterial, sino que va a las venas, ¿verdad? A la sangre venosa y regresa al corazón para que en el corazón sea enviada otra vez a los pulmones y en los pulmones la sangre se oxigene. Si nosotros estuviéramos hablando del sistema circulatorio, nosotros sabríamos que o nos enteraríamos que el sistema circulatorio es un sistema doble de bombeo. Por un lado, sale sangre rica en oxígeno para nuestro cuerpo y por otro lado, sale sangre sin oxígeno a pulmones para que el pulmón oxigene y vuelva a corazón para que el corazón la mande otra vez al cuerpo. Es un sistema perfecto que solo Dios creó y es el sistema por el cual nosotros nos oxigenamos. Y podríamos ver también qué sucede si esto no funciona a cabalidad. Es simplemente maravilloso el milagro de la vida. Que cuando si nosotros nos ponemos a pensar, esto es lo que sucede cada vez que tomamos aire. ¿Cuántas veces por minuto? Alrededor de 23 veces por minuto. ¿Cuántas veces al día? Multipliquen eso por 24 y si quieren multiplicarlo por los años que tienen, pueden saber cuántas veces han respirado en sus vidas. Pero eso es lo que sucede cada vez que nosotros tomamos una bocanada de aire. Intercambio gaseoso. Y ese intercambio gaseoso es el fenómeno de la respiración. No es la inhalación y la exhalación como tal vez siempre lo hemos pensado. Ahora, si nosotros hablamos de los fenómenos pasivos normales que acontecen en nuestro cuerpo, tendríamos que hablar también de cómo nos afectan las enfermedades. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la enfermedad de moda a nivel respiratorio. Es el COVID-19. El COVID-19 no es nada más y nada menos que una enfermedad respiratoria causada por una de las tantas cepas de coronavirus que hay, solo que nuestro cuerpo no ha sido capaz de reconocerla porque es nueva. Tiene una sintomatología que normalmente son síntomas de leves a moderados y que se recuperan sin tratamiento especial, puesto que la mayoría de gente no se muere de coronavirus, pero sí se tiene una complicación extra, una enfermedad crónica, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese EPOC por tabaquismo, etc. Ya ahí sí van a haber afecciones a largo plazo que incluso hasta nos puede costar la vida. Esa es una de las enfermedades que están ahorita más comunes a nivel respiratorio, pero no es la más frecuente en nuestro sistema respiratorio. Vamos a ver en la siguiente diapositiva donde lo más común que le sucede al ser humano a nivel respiratorio es el resfrío. Casi todas las personas del mundo se han resfriado, especialmente en esta época de transición, por eso quizá también hayan aumentado los casos de COVID. Y se trata de una infección que afecta a nivel de garganta, a nivel de vías nasales, ¿verdad? Altas especialmente, no estamos hablando de vías bronquiales ni pulmonar, pero los síntomas son lo común: estornudos, secreciones, tos, malestar general y a veces puede ser sucedida, es inofensivo normalmente, pero puesto que 2-3 días con tratamiento de sostén pasa, pero si se complica puede dar otitis, o sea, infección a nivel de oído, puede dar sinusitis, o sea, aumento de las secreciones y acúmulo a nivel de los senos del cráneo, y también puede dar asma o infecciones secundarias, incluso hasta como neumonía. El resfrío común es lo que más afecta a las vías respiratorias, pero no es lo que más nos mata. La siguiente enfermedad es la faringitis. La faringitis es una enfermedad provocada normalmente es de origen viral y es sucesiva a un resfrío, ¿verdad? Pero también puede ser de origen bacteriano. Esto da inflamación e infección a nivel de la faringe, lo cual puede traducirse en
secreciones de color blanquecinas, amarillentas a nivel de faringes que se llaman, bueno, son secreciones a ese nivel, ¿verdad? Y estas secreciones pueden deberse a que hay una infección secundaria, a veces hay inflamación de la zona, dolor del cuello, de garganta, inflamación de los ganglios de esta zona, y pues también es tratable con tratamiento de sostén y a veces, si la infección es secundaria de bacterias, con antibiótico. La amigdalitis es similar, solo que la amigdalitis es más localizada, es a nivel de amígdalas. Las amígdalas están ubicadas en la parte inferior del cuello y muchas personas se enferman de esta entidad y normalmente es de origen viral, a veces es bacteriano y hay que tratarlo con antibióticos también. Y estas enfermedades son como comunes en estas épocas del año donde hay una transición de la época seca a la época lluviosa y tendemos a enfermarnos mucho. Ya después el sistema inmune pues empieza a tomar resistencia y nos acostumbramos, por decirlo así. Otra enfermedad que nos afecta mucho y que afecta bastante a los niños especialmente es la rhinosinusitis y es básicamente acúmulo de secreciones en unas cavidades que nosotros tenemos en el cráneo para alivianar su peso, que se llaman los senos, y hay senos a nivel de frente, hay senos a nivel de cigomáticos, a nivel de nariz, y esos senos a veces se llenan de secreción, causando una sintomatología característica, dolor en la zona, fiebre, malestar, dolor de cabeza, y también la secreción a veces es tanta que pues empieza a excretarse por la nariz y eso pues se puede corregir con antihistamínicos, a veces tratamiento para una infección secundaria y pues como les digo es una enfermedad que afecta mucho a los infantes entre edades de 0 a 8 años y la persona que sigue con rhinosinusitis a veces pues es adulta y sigue padeciéndola. Al igual que la enfermedad que vamos a ver ahorita, que es la rinitis, muy padecida por la infancia, es una inflamación en la mucosa de la nariz, a veces puede ser de origen bacteriano y tiende a provocar mucha congestión a nivel de nariz y a nivel de las zonas las zonas superiores nasales. Se puede quitar también con antihistamínicos, ¿verdad? Bueno, o tratar con antihistamínicos y con inhibidores de los leucotrienos, etcétera, para mantener los síntomas a raya, más que todo, pero normalmente el sistema inmune es el que solito va reaccionando y si es un niño, normalmente ya durante la adolescencia tiende a desaparecer la entidad, aunque a veces eso no se da y pues la persona tiene que seguir tomando tratamiento. Otra enfermedad súper común y es la que vamos a ver ahorita, bueno, esta no es tan común, es la bronquitis. La bronquitis es una enfermedad inflamatoria de vías respiratorias bajas donde podemos estar hablando de una entidad bacteriana o una entidad viral y los bronquios se inflaman al punto de que la persona empieza a tener sintomatologías tales como dificultad para respirar, dolor en el pecho porque los bronquios están prácticamente cerrados, hay tos, sobre todo tos seca porque la persona no puede tomar aire y es una sensación incómoda de limitación a la hora de respirar y bueno, pues si es una entidad bacteriana a veces tenemos mucha fiebre. Sin embargo, la bronquitis no es causada normalmente por infecciones bacterianas, lo que más lo causa es la contaminación. Y personas que son tabaquistas o personas que cocinan con leña o viven en ambientes donde hay mucho humo. La enfermedad que sí vamos a ver ahorita es muy frecuente en el humano y es porque es de origen meramente alérgico en su mayoría o atópico que se llama. Hablamos de la enfermedad que
más afecta a personas en el mundo a nivel respiratorio, de vías respiratorias bajas y de orden restrictivo, es el asma. El asma es una enfermedad que se desarrolla en edades tempranas y que millones de personas en el mundo la padecen, y es porque el origen se encuentra en lo que se llaman los alergenos, el humo, los restos de los cuerpos de los ácaros, el polen, el aire frío. Muchas cosas pueden dar asma. El polvo que se acumula en las alfombras, en los peluches, en las camas. Si la persona es hipersensible a esto, va a empezar a desarrollar una reacción hipersensible, valga la redundancia, ante estos alergenos. Y eso le va a provocar la enfermedad restrictiva, que es el asma. Cuando la persona tiene crisis de asma, que principalmente es en la noche cuando bajan los niveles de cortisol, los bronquios se cierran y prácticamente la persona la sintomatología que refiere es que no pueden respirar, que se ahogan y tienen sibilancias, que son silbiditos porque el aire está pasando en una zona muy restringida, y también la persona pues tiene una sensación de que como no puede tomar aire, prácticamente se está muriendo, si se puede decir. Entonces se trata con nebulizaciones, con fármacos que dilaten la zona bronquial y los bronquiolos, y pues tratamiento de sostén. El asma es algo que se debe tratar a largo plazo, no solamente por crisis, y para esto hay toda una fundación del asma o toda una entidad del asma a nivel mundial que instruye a los médicos sobre cómo tratar el asma. Otra enfermedad que no es tan frecuente es la neumonía, y pues la neumonía es una entidad meramente infecciosa, porque la gente que más la causa es una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, y pues el paciente, aunque no es una enfermedad que afecte a mucha población en el mundo, es una enfermedad bastante grave que mata a muchos niños y a muchas personas al año, y los síntomas normalmente pues son de dolor en el tórax, de fiebre, por ser una enfermedad de orden bacteriano, una persona que está respirando rápidamente, que tiene muchos escalofríos y que tiene un malestar general increíble. Es una enfermedad que se debe tratar con antibióticos y con tratamiento de sostén, y la persona se debe hospitalizar. En cuanto a la enfermedad siguiente, es una enfermedad de una entidad patológica de orden obstructivo y se llama el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad bastante común, especialmente en personas que han trabajado en lugares donde hay mucho humo, gente que cocinó con leña o tabaquistas. Son personas que van perdiendo la capacidad pulmonar. Son personas que la enfermedad les va restringiendo la capacidad de respirar, y el pulmón termina al final colapsando porque ya prácticamente su función se perdió. Es una enfermedad que, bueno, el tratamiento es de sostén, porque cuando se detecta normalmente la enfermedad va avanzando y la cura es muy difícil. Entonces el tratamiento, como se los mencioné, es mucho de sostén. Y la persona va a requerir de oxígeno, hospitalizaciones frecuentes, etc. Y está una de las enfermedades un poquito más fatales, ¿verdad? Que es el cáncer de pulmón, que es un cáncer, aunque no es muy frecuente en el ser humano, es un cáncer que mata a muchas personas, porque el cáncer de pulmón es bastante maligno. El factor principal del cáncer de pulmón es el tabaco, sin duda alguna, o las personas que han trabajado con químicos muy fuertes, que han inhalado químicos muy fuertes, o que han estado expuestos a niveles de contaminación muy elevados. Así como el EPOC, ¿verdad? El cáncer de pulmón es bastante
una vez detectado, avanza bastante rápido y es bastante mortal. De hecho, está entre los 5 tipos de cáncer más mortales que hay, o que más causa muertes en el mundo, por su agresividad, más que todo. Está la apnea del sueño también, que es una enfermedad respiratoria que causa que la persona en su periodo de sueño tenga problemas o lapsos en que no respira, y esto provoca que la persona se esté despertando constantemente. Normalmente son personas que son bien obesas, o que tienen amígdalas grandes, o que tienen niveles de, digamos, de bloqueos a nivel de, digamos, a nivel de pared torácica. Es gente que tiene mucho sobrepeso, y eso va a provocar que existan periodos en que no respiren durante el sueño, o que la lengua les bloquee la zona de la faringe, y eso causa problemas a largo plazo, especialmente emocionales, etc. Eso se corrige. Eso es algo que se corrige a nivel psicológico, a nivel médico. Normalmente tiene un tratamiento no medicatoso, sino de orden ya más psicológico y terapéutico, y la persona logra corregirlo totalmente en la mayoría de los casos. Hay enfermedades respiratorias de origen laboral. Hay gente que trabaja con residuos, que viven aspirando residuos, llámese el polvo de las estructuras de construcción. A esto se le llama silicosis, ¿verdad? Y llámese otro tipo de químicos que provoquen vapores fuertes, etc. Esto puede llegar a dañar grandemente el tejido pulmonar, y puede llegar a producir a futuro problemas con la funcionabilidad del pulmón. Ahora, nosotros estamos hablando de patologías, el tema es muy amplio, muy interesante, pero lo que a mí más me interesa es decirle a usted cómo es que yo puedo cuidar mi sistema respiratorio. Hemos venido hablando todas estas semanas de entidades patológicas de los diferentes sistemas, de un poquito de anatomía, pero para mí la parte más esencial es que usted aprenda a cuidarse de algo que usted a veces no conoce, porque nosotros no conocemos nuestros órganos, nuestros sistemas, y a veces es conveniente escuchar información como esta, pero aplicarla sobre todo en el cuidado. Siempre es mejor que la medicina sea preventiva y no curativa, porque a veces lo curativo no es del todo efectivo, como si yo previniese que me pase una enfermedad. Si vamos a los cuidados, vamos a notar que hay cosas que son casi que estándar, o casi que una regla de oro en todos los sistemas. Y vamos a comenzar entonces con eso. Nosotros debemos de evitar el fumado. Si usted es una persona, y esto va para todos los televidentes, si usted es una persona que fuma, pues el cigarro, déjeme decirle que es una de las principales causas de cáncer pulmonar y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y eso está documentado en cualquier libro que se pueda observar acerca de estas patologías. El fumado, aparte de eso, causa, no sé, como 60 o 70 tipos distintos de cáncer. Hablar del fumado es hablar de un problema, porque es una droga que, aunque es lícita, causa muchos problemas, y no de momento, a largo plazo. Algo que es regla de oro y que lo hemos venido viendo en el transcurso de este mes es la hidratación adecuada. En el caso del sistema pulmonar, si yo me hidrato adecuadamente, yo voy a tener unos pulmones con una consistencia más delgada, y eso va a facilitar la posibilidad de una respiración mejor, de una expansión mejor del pulmón. Si yo respiro mejor, me oxigeno mejor.
Si yo me oxigeno mejor, mi sistema inmune es mejor y las posibilidades de enfermarme disminuyen. Entonces, una hidratación adecuada, tomar agüita en ayunas, tomar un vaso de agua alrededor de cada 2 horas para un total de 8, 10 vasos de agua al día, es lo esencial para todas las reacciones metabólicas y no podemos obviar esta reacción de la respiración que también es metabólica. Otra cosa muy importante es ventilar todo su hogar. Es importante que su hogar esté bien ventilado, pero los lugares donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en nuestra casa deben de estar especialmente bien ventilados, que el aire corra, que el aire fluya por esas zonas y que no hayan zonas de resaca ni de aire viciado, donde los cuartos estén muy cerrados, con las ventanas cerradas, la puerta cerrada, porque el aire se pone denso y también pueden comenzar a haber, digamos, bacterias y virus que se empiezan a reproducir en zonas donde el aire está muy viciado, y si eso sucede nos podemos enfermar con más frecuencia. Mantener, y esto es importantísimo y como para todo nuestro cuerpo, una buena higiene es importante, y en este caso la higiene de los equipos de aires acondicionados, si trabajamos en zonas donde hay aire acondicionado, es importantísimo. Los aires acondicionados son criaderos de virus y de bacterias. Si ellos están en constante reflujo y no se purgan como debe ser, y no se limpian los filtros, y no se limpian los abanicos y todos los dispositivos del aire acondicionado, los virus y las bacterias van a estar ahí enciclándose y nos van a enfermar cuantas veces ellos quieran. Es conveniente, si se trabaja con aires acondicionados, mejor dicho, en lugares donde hay aires acondicionados, es súper conveniente tenerlo limpio y lo que se llaman purgados. El aire acondicionado se purga alrededor de cada 3 a 6 meses, depende del tamaño del aire y de la zona del espacio donde el aire esté cubriendo o enfriando, si se puede decir. Y bueno, pues regla de oro, practicar el ejercicio. La práctica regular del ejercicio, aparte de que es beneficiosa para todo nuestro cuerpo, en el caso del sistema respiratorio permite que los pulmones oxigenen mejor el cuerpo, porque conforme vamos entrenando, los pulmones agarran mejor ritmo para respirar, tienen una oxigenan de mejor manera el cuerpo, pero a la vez nosotros estamos haciendo un fenómeno que no estamos viendo, y es prácticamente haciendo que los pulmones se limpien automáticamente durante el ejercicio, porque ellos están botando secreciones, y en esas secreciones van todas las cosas que no deberían de entrar en nuestras vías respiratorias. Entonces, no es solo filtrarlas, es eliminarlas con eficiencia. Y esto hace que los pulmones estén más limpios, más depurados, y sigamos tomando aire de la mejor manera. Importantísimo, y es también regla de oro, una dieta equilibrada, una dieta variada. Consumir antioxidantes, consumir alimentos ricos en vitaminas, en minerales, en proteínas. Esto nos ayuda a que nuestro sistema inmune esté fuerte y por ende podamos oxigenarnos mejor y tener el organismo libre de enfermedades. Y para terminar, bueno, protegernos de lugares muy contaminantes, lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Es importante, si usted vive en lugares muy contaminados, darse una escapadita de vez en cuando a lugares limpios, protegerse del frío. Aquí no vivimos en climas polares, ni mucho menos,
pero protegerse del frío, que el aire no entre frío a las zonas respiratorias es importantísimo para que no nos den bronquitis, ni neumonías, ni bronconeumonías a posteriori, y las vías aéreas se mantienen más eficientes y están calientitas. Y bueno, es conveniente cada vez que nosotros nos bañamos limpiar nuestras vías aéreas. Solo podemos hacerlo en las narinas, ¿verdad? En las fosas nasales, de todas las impurezas que entran por ahí, para que ellas estén más permeables y puedan seguir filtrando. Esto es, mis estimados, una síntesis de cómo cuido yo mi sistema respiratorio. Y hemos llegado al fin de esta edición. Hemos pasado 4 domingos viendo charlas y aprendiendo un poquito, y yo quería de paso agradecerle a todos los televidentes porque han estado ahí, a los que han estado ahí y a los que han estado conectados vía redes sociales y a los que han visto la grabación, agradecerles por su pequeño tiempo y darles también miles de bendiciones, y se ocupan consejos también. Hemos llegado al fin de esta charla. Yo espero que les haya gustado de igual manera que las anteriores y que nos sigamos cuidando. Dios nos hizo de manera perfecta y maravillosa, y pues como tal nosotros debemos de ser mayordomos de lo que tenemos y cuidar nuestro cuerpo y nuestra tierra. Ya saben, si quieren la presentación la pueden solicitar al teléfono que pues el pastor ha estado brindando y que sale en pantalla en el cintillo, el 6008-0703, y con el prefijo 506 para el país de Costa Rica, si es que no están en Costa Rica. Muchas gracias nuevamente y espero que Dios les siga bendiciendo y les siga reparando.